abres puertas cuando las puertas se cierran delante de nosotros. Tú eres el Dios que todo lo puede, Señor. Confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, que tú tienes tu mano de poder extendida para bendición de tus hijos. Por eso te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra. Dale un aplauso al Señor esta noche. Su presencia está aquí, su poder está aquí, su Espíritu Santo está aquí en esta noche para bendecir nuestras vidas, bendecir nuestros corazones. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús, a los que están aquí, los que están conectados a través del Facebook, los que luego van a ver el video en YouTube, los bendecimos. La página de YouTube de la iglesia es Caminando Bajo la Bendición de Dios. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos en esta noche que será una noche de victoria, una noche de gloria, una noche donde Dios va a romper cadenas, Dios va a desatar ligaduras, donde Dios va a abrir puertas que estaban cerradas, se van a abrir para nosotros, sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, en la ciudad de Filipos, donde ellos tuvieron que estar en ese lugar predicando la palabra de Dios. Y Pablo escribía desde la cárcel, desde lo más profundo y oscuro de la celda de la cárcel. Él escribía esta carta, amén. No por ser un ladrón, no por ser un homicida, no estaba preso él porque había robado o había matado, no. Estaba preso en ese lugar porque había predicado el Evangelio y mucha gente, y entre ellos una chica que tenía un espíritu de adivinación. Él había reprendido ese espíritu y fue libre, y entonces a la sociedad le pareció que era algo malo lo que él había hecho. Entonces los magistrados, las autoridades de esa ciudad, como la ciudad estaba rendida a la idolatría, como la ciudad estaba rendida y entregada al ocultismo, los malos eran ellos. Amén. Más o menos parecido a lo que pasa hoy en día, ¿no? Usted quiere decir, la Biblia dice que el hombre es hombre y que la mujer es mujer, y todo el mundo se levanta a condenarte. Todo el mundo se levanta a decir que estás mal, que sos anticuado, que la Biblia es un libro obsoleto, que ya no sirve. Pero la Biblia fue ayer, la Biblia es hoy y la Biblia seguirá siendo mañana. Nosotros estamos un tiempo aquí, y en la historia de la iglesia cristiana hubo muchos hombres, muchas mujeres que se levantaron contra Dios, que se levantaron con nuevas ideologías, con nuevas supuestamente libro viejo. La Biblia en 100 años no va a existir más. Hoy pasaron muchos años y los que no existen más son ellos, pero la palabra de Dios sigue viva, con poder, y sigue siendo poderosa. Así que todo aquel que se levante contra la palabra de Dios o contra la voluntad de Dios, ay de ellos, dice la palabra de Dios. Amén. Serán como una sombra que pasaron por esta tierra. Serán como algo que pasó y ya nadie se va a acordar de ellos. Pero por años y años se seguirá predicando la palabra de Dios, que es viva y que tiene poder. Por eso no tenga miedo de hablar la palabra. Aunque le digan sos un anticuado, sos una vieja, sos un viejo, no servís, usted hable la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Amén. Y Pablo escribía a los filipenses algo parecido, algo lindo que vamos a leer. Amén. Y decía, Filipenses capítulo 2, versículo 5. La historia de Pablo en Filipo está en Hechos capítulo 16, y después lo quiere leer en su casa. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Pasarán los años, pasarán los siglos, pasarán las generaciones, pero seguirá la palabra de Dios viva, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, que Él es el Señor, que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el único Dios a quien vamos a adorar, a quien vamos a alabar, a quien vamos a bendecir. No recuerdo bien la ciudad, pero en la ciudad de Inglaterra, en el país, ¿no?, de Inglaterra, había un hombre incrédulo, un hombre que no creía en la existencia de Dios, y él dijo, un historiador fue el que lo contó, él dijo: la Biblia en 100 años no existirá más, la Biblia dejará de imprimirse, la Biblia pasará como un libro de historia y quedará como algo, como un recuerdo que pasó. Entonces no tenemos que leer la Biblia, le decía a los jóvenes, era creo que un profesor universitario también, les decía a sus alumnos que no tenían que leer la Biblia porque era un libro que pronto iba a pasar de moda, ¿no? Y hoy ese lugar donde él vivía, lo compró Sociedades Bíblicas, y se imprime Biblia en ese lugar y se reparten a los lugares donde nunca ha llegado la palabra del Señor. Amén. Podemos ver como que Dios, lo que el hombre puede hacer o decir contra él o contra su voluntad, termina siendo algo que no tiene sentido. Amén. Muchos que en otro tiempo perseguían a la iglesia, como la persona que escribió esta carta, el apóstol Pablo. Él perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos por creer en Jesús, por predicar el evangelio. Cuando se encontró con Dios, él comenzó a predicar el evangelio, y en este momento, cuando él está escribiendo estas palabras, él está preso por predicar el evangelio. Si usted lee en el capítulo 16 del libro de Hechos, dice que lo azotaron, le sacaron las ropas, lo azotaron y lo metieron en el calabozo de más adentro. Y aún en medio de esa situación, él estaba escribiendo esto que acabamos de leer: hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios y teniendo toda la gloria, toda la potestad, todo lo mejor que puede tener en el cielo, él decidió venir a la tierra y no solamente hacerse hombre, sino que humillarse como un siervo, humillarse, rendir su voluntad a la voluntad de Dios, y morir, y no solamente morir, sino que morir en una cruz, que era la peor muerte que podía haber en ese tiempo. Creo que en la historia de la humanidad no hay peor muerte que esa, morir en una cruz. No solamente por morir, sino por el camino hacia el Calvario. Amén. Por todo lo que Jesús pasó, por todo lo que sufrió. No solamente el castigo de su cuerpo, sino que Él tuvo que cargar el pecado de todos nosotros. Imagínese el peor pecado que pueda haber o que pueda pensar una persona. Ese pecado Jesús lo llevó sobre su cuerpo. Ese pecado Jesús cargó sobre su espalda. Ese pecado Jesús llevó en su cuerpo por cada uno de nosotros. Amén. Pablo, pensando en todo esto, y seguramente escuchando a los hermanos o quizás conociendo las situaciones, hablaba para alentar a la iglesia y le decía, versículo 5, el que leímos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse. No se aferró a ese estatus, a ese lugar, ¿no? Sino que Él soltó y dijo: me necesitan allí en la tierra. Yo voy a ir a hacer la voluntad de mi Padre, porque la humanidad se está perdiendo, porque la gente está viviendo mal, porque la gente va camino al infierno, a la perdición. Y Él se despojó y vino para hacer la voluntad de Dios. Amén. Lo primero que quiero decir, que no hay gloria sin antes pasar por el camino del Calvario. Y usted dirá: pero yo no voy a morir por nadie. No, usted no va a morir por nadie, porque no sirve su sacrificio. El sacrificio, dice la Biblia, que fue una sola vez y para siempre, y fue el sacrificio de Jesucristo. Amén.
Pero Pablo está diciendo, aunque ustedes no mueran por nadie, tiene que haber en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a su posición, que no se aferró a su lugar, que salió de su comodidad y vino a la tierra para sufrir por nosotros, para dar su vida por nosotros. ¿Qué nos habla esto? De que en el camino de Dios no va a ser todo comodidad, no va a ser todo lindo, no va a ser todo diversión, sino que en el camino de Dios hay un momento donde nosotros, por aceptar la voluntad de Dios, por hacer lo que Dios nos pide, tenemos que despojarnos de cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Hay una diferencia entre despojarse y ser despojado. Amén. La Biblia muestra de que como un castigo a la desobediencia, el pueblo de Israel muchas veces fue despojado. ¿Despojado qué quiere decir? Que es robado, que le quitan, que le sacan, ¿no? Y alguien que se despoja, no le sacan nada, sino que él o ella lo entrega. Amén. Y esa es la diferencia de Jesús. A Jesús no lo mataron en la cruz, Él decidió ir a la cruz. A Jesús no lo castigaron, Él decidió que lo castigaran. A Jesús no le hicieron todo lo que le hicieron porque el hombre lo decidió. Estaba escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo lo que Jesús iba a pasar. Que iba a ser traspasado, que iba a recibir latigazo, que en sus llagas, sus heridas, iban a derramar sangre. Todo eso estaba escrito. O sea, el hombre no pensó el castigo, ese castigo ya estaba escrito. Y todo lo que Jesús pasó fue parte de la voluntad de Dios para su vida. Amén. ¿Por qué Jesús sufrió? Por nosotros. ¿Por qué Jesús padeció? Por nosotros. Porque Jesús estuvo ahí por aceptar la voluntad de Dios y para darnos el ejemplo a nosotros de cómo tenemos que hacer para ser hijos de Dios y para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Hoy la gente te habla de gloria. Los predicadores muchas veces hablan de gloria, de grandeza, pero no te dicen que antes de eso hay un sacrificio que tenemos que hacer. No es un sacrificio para agradar a Dios, no. Es un sacrificio que tenemos que hacer para que nuestra vida pueda ser moldeada conforme al deseo de Dios. Amén. Amén. Al rey David lo ungieron en su casa. El domingo hablaba de esto. Al rey David lo ungieron en su casa delante de sus hermanos. Y ya cualquiera pensaría, bueno, el otro día ya es rey porque lo ungieron como rey. No, tuvo que pasar un proceso entre que lo ungieron como rey, entre que Dios dijo este va a ser el rey, tuvo que pasar un proceso hasta que llegó a sentarse en el trono y gobernar y reinar. En ese proceso que él tuvo que pasar, ¿qué pasó? Él fue madurando, él fue aprendiendo, él fue conociendo a Dios, él fue recibiendo lo que Dios tenía para él. Él fue conociendo cada vez más a Dios. Fue necesario que estuviera en una cueva desolado, abandonado, y que un ejército lo corriera, que un ejército lo persiguiera con espada para matarlo. Eso fue necesario. ¿Para qué? Para que él pudiera decir: Dios estuvo conmigo en la noche más oscura, en la cueva más oscura, en medio de la soledad más grande, cuando nadie estuvo a mi lado. Dios fue mi luz y mi fortaleza. Salmo 27, David escribió: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. No tendré miedo, no temeré. Eso pasó, ¿por qué? Porque él tuvo que pasar el proceso de ser perseguido, de ser criticado, de ser injuriado, de que lo persiguieran, de que lo abandonaran, de que lo traicionaran. Todo eso pasó como proceso. ¿Para qué? Para moldear su corazón conforme a lo que Dios quería para su vida. Amén. Muchas cosas que nos están pasando, muchas cosas que te puedan pasar o lo que pueda venir, no es el hombre, no es la mujer. No te enojes con la gente, no te enojes con el hombre, no te enojes con la mujer. Es parte del plan y del propósito de Dios para tu vida. Es parte del plan, del propósito de Dios, porque tu corazón y el mío necesitan ser moldeados, necesitan ser y parecerse a Cristo. Entonces tenemos que pasar este camino de sufrimiento, de dolor, este camino de abandono, quizás este camino de traición, quizás este camino donde ya nadie te acompaña, donde todos te abandonan, donde te cierran las puertas. Pablo, por predicar el Evangelio en Filipos, dice que lo azotaron, lo metieron en el calabozo de más adentro, le apretaron los pies en el cepo, y ahí en la oscuridad él estaba. Él tenía todo el derecho
de quejarse. Él tenía todo el derecho de rezongar. Él tenía todo el derecho de decir: ¿para qué me metí en esto de predicar el Evangelio? ¿Para qué me metí en esto de hablar de Jesús? Mirá cómo me encuentro ahora. Él tenía todo el derecho de hacerlo humanamente, pero él renunció a su derecho, él renunció a su voluntad por hacer la voluntad de Dios. Y si usted lee ahí en Hechos capítulo 16, dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel orando a la medianoche, clamando, pidiendo por la ciudad, pidiendo seguramente por los hermanos, orando, y dice que en el momento que ellos oraban hubo un estruendo, un terremoto, y los cimientos de las cárceles se movieron, y esas puertas que el hombre había cerrado con cerrojo, con doble candado para que no se pudieran abrir, esas puertas se abrieron por la mano de Dios. Esas cadenas que ataban su vida se soltaron por el poder de Dios. Si usted lee la historia de la iglesia en el libro de Hechos, usted va a encontrar que más de una vez los apóstoles, los discípulos del Señor, sufrieron, padecieron por hacer las cosas como Dios quería, por hacer las cosas como Dios mandaba. Siguieron el ejemplo de Jesús, siguieron el testimonio de Cristo. Y Pablo está diciendo esto: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay mucha gente que arranca en el camino de Dios y dice: voy a hacer la voluntad de Dios, voy a ir al Evangelio, voy a seguir a Cristo, voy a estar con el Señor, hasta que viene la prueba, hasta que viene la dificultad. Amén. Como Pedro, cuando Jesús le dijo: yo voy a ir a la cruz y voy a morir, y Pedro le dijo: Señor, si es necesario yo voy a morir contigo. Y Jesús lo miró y le dijo: Pedro, necesitas ser tratado todavía. Ese corazón ansioso y deseoso necesita ser tratado por la mano de Dios. Y le dijo: antes que el gallo cante, tú vas a negar 3 veces que me conoces. Y esa fue la noche de la prueba de Pedro, la noche oscura de la vida de Pedro, donde 3 veces, casi simultánea, en la misma noche, él dijo: no lo conozco, no sé quién es ese hombre, no lo conozco, nunca lo vi. 3 veces negó al Señor desde esa noche. O sea, podemos ver por la palabra que nuestro deseo, nuestro anhelo puede ser una cosa, pero nuestro corazón quizás no está enfocado en lo que Dios quiere. Entonces necesita la prueba, necesita ser tratado. Israel tuvo que pasar el desierto para ser tratado por Dios. Amén. Para que ese corazón rebelde quedara en el desierto y una nueva generación con un corazón más que buscara al Señor, más de acuerdo a lo que Dios quería, entrar en la tierra prometida. Hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, hay algo que Dios se quiere hacer en nuestro corazón, pero necesitamos nosotros despojarnos de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, despojarnos de todas las cosas que nos impiden entrar en el plan, en el propósito de Dios. Versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó eso, y no se aferró a eso, sino que Él se despojó. Amén. Él se despojó, Él lo entregó, Él lo dio. Amén. Amén. Muchas veces nosotros no queremos dar para Dios, no queremos dar nuestra vida, no queremos dar nuestro tiempo, no queremos dar nuestro dinero, no queremos dar nada para Dios. Y después de otro lado el diablo nos roba, nos quita. Amén. El diablo nos saca. Amén. Amén. Lo que nosotros no queremos dar para Dios. Una cosa es nosotros despojarnos y entregarla a Dios. Eso es una ofrenda. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo, el dinero. Eso es lo que nosotros podemos dar para Dios. Otra es cuando el diablo nos quita. Y muchas veces la gente se confunde en esto. Piensa que pierde cosas porque Dios se la quitó. No, es el diablo el que te quitó, porque cuando se la tuviste que dar a Dios no se la diste. Entonces el diablo te despojó, porque una diferencia está en despojarse y otra diferencia es ser despojado. Una diferencia es que yo lo entregue y otra diferencia es que me lo quiten. Dios no quita nada, el que quita es el diablo. Amén. Amén. Dios nos abre y Dios quiere que nosotros le entreguemos. Dios no nos quita, el diablo sí nos quita. Dios nos pide que entreguemos, ¿para qué? Para darnos más, porque todo lo que le damos a Dios vuelve a nosotros multiplicado. Si usted le da tiempo a Dios, vida, su juventud,
Su vida se va a venir multiplicada a su vida. Su fuerza va a venir multiplicada a su vida. Se va a renovar sus años, se va a renovar su juventud. ¿Por qué? Porque cuando uno le da a Dios todo vuelve multiplicado. Amén. Sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Amén. Quizás en este tiempo nosotros por ahí no estamos muy actualizado lo que es un siervo o lo que era un siervo. En este tiempo sí, porque había siervo, había gente que servía a otra gente y que no era dueño de nada en ese momento mientras era siervo, porque había alguien que decidía por él, el dueño de la casa, el dueño del trabajo. Donde estuviera ese siervo, solamente él tenía que obedecer. El siervo lo único que tenía que hacer para seguir viviendo era obedecer. Entonces Pablo, cuando le habla esto a la iglesia entiende claro que Jesús no solamente se hizo hombre, sino que estando en la condición de hombre se humilló como siervo. Amén. Para ser obediente ¿a qué? Al plan de Dios. Para ser obediente ¿a qué? A lo que Dios quiere. Para ser obediente a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Lo único en esta vida que nosotros podemos llevarnos es hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia, el mundo y sus deseos pasan. El mundo y sus deseos pasan. El mundo y las modas pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Es por eso que hoy tenemos que despojarnos de nuestra voluntad. Hoy tenemos que despojarnos de nuestro anhelo, nuestro deseo y decirle, Señor, yo entrego mi voluntad en tus manos para hacer tu voluntad y no la mía. ¿Qué dijo Jesús en el Padre Nuestro? Que se haga tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Amén. Que se haga tu voluntad, como en el cielo, acá también en la tierra. Jesús estaba diciendo en esa oración, Dios, yo entrego mi voluntad. Cuando Jesús oró en Getsemaní antes de ir a la cruz, ¿qué dijo? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo no quiero pasar por esto, yo no quiero estar en esto, pero yo sé que es tu voluntad y yo lo voy a hacer. Yo sé que es tu voluntad y yo me voy a rendir. Yo sé que esa es tu voluntad y yo voy a negarme a mi deseo, a mi anhelo para hacer tu voluntad. Amén. David dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, Dios. Amén. David comprendió que el hacer la voluntad de Dios era agradable. Que el hacer la voluntad de Dios, él vio que Dios pagaba bien. Él vio que Dios bendecía bien. Él vio que la paz y el gozo que Dios daba no lo podía encontrar en nada en este mundo, porque él dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Amén. Y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Cuando nosotros entendemos, comprendemos que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar, ya el diablo no tiene nada que hacer en nuestra vida. Ya el diablo nos olvidamos. Hay gente que está en la iglesia y todo el tiempo, ay, el diablo, el diablo, el diablo. Cuando entramos a conocer el propósito de Dios en nuestra vida y nos entregamos a la voluntad de Dios, ya el diablo queda a un segundo plano y lo único que nosotros vemos es el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. 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 Pedro en una oportunidad se presentó delante de Jesús cuando Jesús dijo que iba a ir a la cruz, que iba a ser castigado, que iba a ser azotado y que iba a morir. Pedro le dijo, no, Señor, que nada de esto te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Él sabía que tenía que llegar a la cruz. Él sabía que tenía que llegar, que ese era el propósito con el cual él había venido a la tierra. Llegar a la cruz y dar su vida en rescate por nosotros. Dar su vida en la cruz del Calvario. No quiero que se asuste. Usted no tendrá que morir por nadie. Su sacrificio no vale la pena. Pero entregar su voluntad en la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Hacer nuestra voluntad va a servir para un tiempo en esta tierra, pero hacer la voluntad de Dios es para toda la eternidad. Cumplir el propósito de Dios, no solamente tendremos recompensa en esta tierra, sino que también tenemos recompensa en el siglo venidero. Cuando el Señor venga a buscarnos y nos lleve a su presencia, también tendremos recompensa. Amén. Las cosas de esta tierra son pasajeras, las cosas de aquí abajo pasan, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, no solamente Dios nos va a recompensar aquí, sino que nos va a dar
mucho más. Amén. Los discípulos, cuando vino el joven rico y le dijo al Señor: te seguiré donde quiera que vayas, pero primero espera que tengo que hacer otras cosas. El Señor le dijo: no, si me vas a seguir es ahora. Amén. El hombre dice que se fue triste porque tenía otras cosas que hacer. Entonces los discípulos también dijeron: pero nosotros también te hemos seguido, hemos dejado casa, hemos dejado nuestras cosas, hemos dejado de atender nuestros negocios, hemos dejado de hacer cosas. Y el Señor le dijo: ni uno, no hay ninguno que haya dejado casa, padre, madre, hermanos, amén, que no reciba 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Por eso Pablo insistía a la iglesia, le decía: en ustedes tiene que haber este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta cumplir el propósito. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y no solamente morir como cualquier otra persona, sino que murió en una cruz. Amén. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Dios le dio gloria, esa gloria que él tenía, volvió al cielo y la tuvo de vuelta. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque él se humilló. Amén. Cuando nosotros nos humillamos, Dios nos exalta. Cuando nosotros nos agrandamos, Dios permite que nos humille. Amén. Es importante que podamos entender que no hay exaltación si no hay humillación. No hay levantamiento, no hay bendición de Dios si no hay una entrega, una disposición de nuestro corazón de rendir nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Cuando Jesús murió, en ese momento que él murió, dice la Biblia que él descendió a lo profundo de la tierra, donde estaban las almas de los que habían vivido antes de conocer al Señor. Amén. Y fue aún mismo al infierno a robarle, a quitarle, no a robarle, sino a quitarle la llave de la muerte que el diablo tenía en su poder. Cuando Adán y Eva pecó, el diablo le robó la autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva. Es algo que lo doy así rápido, pero es bueno que lo podamos leer también. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la bendición que Dios le había dado. Dios no creó al hombre para que viva y muera, Dios lo creó para la eternidad. Amén. Pero cuando entró el pecado, con el pecado también entró la muerte. Amén. Entonces el diablo a veces nos quiere hacer creer de que hay cosas buenas en el mundo, hay cosas buenas afuera. Afuera hay pecado, afuera hay dolor y destrucción.